yo acá me sitúo, yo soy feminista liberal y para mí, digamos, mi constitución personal es la biología no es destino. Y esto, y resulta que, y esta posición como la biología no es destino me ha ayudado a ser una activista por la inclusión de las personas que viven con discapacidad, porque para ellos la biología termina siendo destino. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del ciego que termina tocando la guitarra en la parroquia y que ese es como su destino no escrito, tal como las mujeres teníamos el hogar, la familia, etcétera, etcétera, eh, esas oportunidades que se cierran. Me gustaría como este concepto de inclusión, de incluir a otros en las libertades, ¿cómo lo piensan incluir ustedes dos, tanto a las mujeres, digamos, como a las personas que viven con discapacidad, incluir en las libertades? ¿Cómo creen que esto se podría plasmar en la Constitución? ¿Qué ideas tienen al respecto? Bueno, doy, Agustín. Beatriz, mira, si me permites una breve introducción, breve, lo prometo, a tu pregunta. Tal vez sea del caso recordar aquí que el liberalismo es una doctrina, entendiendo por doctrina un conjunto de ideas y planteamientos coherentes y suficientemente claros acerca del mejor tipo de sociedad en la que desearíamos vivir. El liberalismo en tal sentido es una doctrina política, ética y económica. Política en cuanto, como decía Cristóbal, suscribe que existen un conjunto de libertades, las mencionamos hace poco rato, que no pueden ser desconocidas ni limitadas arbitrariamente por el Estado. Todas las libertades que mencioné antes. Desde el punto de vista ético, el liberalismo propugna que las decisiones de los individuos que conciernen a la moralidad, es decir, a la idea del bien y de cómo realizar el bien y evitar el mal desde un punto de vista moral, es la conciencia individual de los sujetos que no puede ser suplantada por tutores, ni políticos, ni religiosos, ni filosóficos, ni de ningún tipo. Y en el sentido económico, el liberalismo, por supuesto, defiende la libertad de iniciativa económica y la legitimidad de que las personas que emprenden actividades económicas lícitas con apego a la ley y a los estándares éticos del caso puedan beneficiarse de esas actividades. Los distintos liberalismos se diferencian, entre otras cosas, porque ponen el acento más o menos en alguno de estos tres aspectos. Por ejemplo, el neoliberalismo, y uno si lo ve encarnado en von Hayek y en Friedman, que estuvieron en Chile con motivo de la dictadura de Pinochet y se entrevistaron con el dictador, demostraron objetivamente que como doctrina política no les interesaba tanto el liberalismo, porque en la medida en que constataron que en Chile había libertad de iniciativa económica, como la hubo, por supuesto, en el régimen militar, de iniciativa económica y también de abuso económico, seamos francos, no les importaron las demás libertades. No les importó que en Chile no existiera libertad de prensa, de reunión, de asociación, de formación de colectividades políticas, de libertad para entrar y salir del país las veces que se quisiera. Demostraron objetivamente, no estoy haciendo un cargo, estoy tratando de hacer una descripción, bueno, que también es un cargo, no demostraron preferir esas libertades, les bastó con la libertad de iniciativa económica. Entonces, uno no se equivoca ni le hace una imputación gratuita al neoliberalismo cuando afirma, por ejemplo, a partir de este hecho, que dos de sus grandes figuras enfrentados a un espectro como el de Chile de la dictadura, con una sola libertad en pie, la de iniciativa económica, y todas las libertades pisoteadas durante 17 años, aplaudieron ese régimen. Entonces ahí tú puedes ir haciendo las distinciones. Y así como un neoliberal va a preferir hasta ese extremo, como llegaron Hayek y Friedman, la libertad de iniciativa económica, y no importándole tanto a las demás, un neoliberal puede ser perfectamente liberal en el sentido ético y confiar en la autonomía de las conciencias más que en las leyes del Estado o en las imposiciones de los tutores externos a las personas, como el propio Hayek. Hayek tiene un bello artículo que se titula ¿Por qué no soy conservador?
Y él explica por qué no es conservador y se está refiriendo a qué. A que él, desde el punto de vista del liberalismo ético, es una persona que no confía en algo así como una moral objetiva, universal, pareja para todos, sino que deja entregada a la conciencia individual de personas maduras y sanas el determinar su idea del bien y la manera de alcanzarla. Ese puede ser una manera de avanzar. Y por último, Beatriz, sí, tú tienes toda la razón. Yo creo que la constitución próxima que va a incluir, por cierto, un capítulo de derechos fundamentales donde espero que estén todos, tanto los que tienen raíz liberal, tanto los que tienen raíz o influencia en la teoría democrática, como pasa con los derechos políticos, tanto los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen una inspiración ni liberal ni democrática, sino una inspiración objetivamente en el socialismo humanista y democrático y en el social cristianismo, además de otros posibles derechos. Va a tener que hacerse cargo, Beatriz, de las personas que viven y de los colectivos que viven en una particular situación de vulnerabilidad. Las mujeres cada vez menos, por fortuna, pero en alguna medida importante todavía. Y va a tener que hacerse cargo de los derechos de las personas que viven en situación de discapacidad, porque esas personas claramente, desde el punto de vista individual y social, ven obstaculizado su desarrollo como individuo, no solo en el sentido espiritual del término, sino en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, en el derecho a una remuneración justa por el trabajo, ni qué decir respecto de la libertad de desplazamiento, ¿no? En fin, de manera que estoy de acuerdo contigo, los derechos fundamentales son universales. Esa es su característica típica, ¿cierto? Adscriben a todo individuo de la especie humana sin excepción. Pero sin perjuicio de eso, la evolución de los derechos fundamentales muestra que también puede haber derechos fundamentales específicamente pensados y convenidos para determinados sectores o colectivos de la sociedad por entender que han estado históricamente o siguen estando en una situación de especial vulnerabilidad, con la que hay que terminar en nombre de la no discriminación, pero sobre todo, Beatriz, termino de la inclusión. No basta con las personas con discapacidades diferentes, como se dice, que viven una situación de discapacidad. No basta con no discriminarlas. Hay que ir más lejos, hay que incluirlas. Y no basta tampoco con incluirlas, hacerles un lugar en la cola, ¿no? Cuando se está haciendo una en la notaría, por ejemplo, que hoy día son tan visibles, usted tiene derecho a su lugar en la cola y quizás un lugar preferente. No, el buen trato. Esa expresión parece como que se refiere a la urbanidad, ¿no? No. Es más importante que las reglas de urbanidad que tenemos que observar unos con otros cuando vivimos en sociedad. No, el buen trato es una exigencia moral que se asienta, termino, Beatriz, perdona lo extenso de esta parte de mi respuesta, se asienta en la dignidad humana, parejamente. Todos nos reconocemos intersubjetivamente una misma dignidad, cualquiera sea nuestro género, cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea nuestra biografía, cualquiera sea el bien o el mal que hayamos hecho en la vida en sociedad, hay una pareja y común dignidad que nos reconocemos intersubjetivamente. Y por lo mismo, ahora sí cumplo mi promesa de terminar, si estuviera en mi mano redactar o proponer, no redactar, la primera disposición de la nueva Constitución, propondría algo como esto. Todas las personas nacen y permanecen iguales en dignidad. Y en esta se basan ciertos derechos fundamentales que se reconocen a todas ellas sin excepción. Ya sea que los derechos se reconozcan en lo que viene después de la Constitución como derecho o cuando menos como deberes del Estado y de la sociedad chilena. Porque también esa fórmula se podría emplear constitucionalmente, ¿cierto? No necesariamente atribuir derechos, pero la verdad que es lo mismo, pero de otra manera, decir varias veces en la Constitución es deber del Estado y la sociedad chilena, por ejemplo, reconocer
la sustancial igualdad de hombres y mujeres y reconocer y respetar las diversidades de género y sexuales, por ejemplo.